Buen día, buenas tardes. Aquí desde Bravenberg. Fuimos muy afortunados de poder haber participado en el evento de Sinergia en el año 2022, que es la feria virtual que realiza nuestra representación en Colombia y en Ecuador, que es GPA. Lo que vemos aquí entonces es nuestro bonito stand, el stand de Bravender, que pueden visitar y que obviamente también ahí pueden ver todo nuestro portafolio que nosotros ofrecemos en cuanto a control de calidad de plásticos, investigación y desarrollo de plásticos, de resinas, de aditivos para la industria de plásticos, pero también para cauchos. En general, tal vez unas palabras de introducción sobre Bravender. Nosotros, la compañía Bravender, este año, en el año 1923, va a cumplir ya 100 años de existir. Vamos a tener el aniversario de los 100 años este año. Significa que ya llevamos sí, bastante tiempo, los 100 años, sí, proveyendo soluciones para el control de calidad y la investigación y el desarrollo en materias primas, tanto de plásticos, pero también en alimentos. Entonces tenemos una amplia experiencia en esa industria. Si quieren, podemos ya empezar a ir viendo pues, los equipos que tenemos en exposición ahí en nuestro stand, en Sinergia, y podemos empezar para que nos conozcan un poco más en detalle. De acuerdo, caminemos. Bien, pues lo que vemos aquí en nuestra primera parada entonces es, aquí se ven nuestras mezcladoras internas, como nos llamamos nosotros. Estas son mezcladoras, digamos, que se usan sobre todo debido a su, digamos, tamaño mayor y también debido a su límite de medición de torque más alto en la industria de cauchos, ¿sí? Se conectan normalmente a una unidad de accionamiento y junto hacen o forman una unidad funcional. Por ejemplo, aquí vemos la mezcladora interna S, ¿sí? Que es pues para producir muestras muestras o patches de caucho, ¿sí? Con un caucho y con cierto aditivo para usarlo después también para siguientes análisis, como por ejemplo análisis mecánicos, etcétera. Esa mezcladora ha sido desarrollada especialmente entonces para la industria del caucho, ¿sí? Para aplicaciones de mezclado y también para hacer compuestos con aditivos y también para sí, ver la calidad o el comportamiento de mi material bajo ciertas temperaturas y también bajo cierto cizallamiento. ¿Sí? ¿Ok? Podemos continuar. Aquí entonces, sí, vemos la otra amasadora interna, que es la 350SX, que es parecida a la que vimos anteriormente, a la 350S. Sin embargo, aquí la diferencia es, o son las aspas que tenemos ahí adentro, que son, pues, o en inglés se dice intermeshing, son aspas intermeshing, y en el otro tenemos aspas tangenciales, y eso también, por un lado, reduce el espacio en la cámara de mezcla, y por lo cual tenemos ahí otro comportamiento en cuanto al cizallamiento y la presión que aplicamos al caucho o al compuesto. Y eso también refleja
un poco más la realidad, porque las amasadoras industriales en la industria también o normalmente son intermeshing, y por eso también para hacer simulaciones a escala de laboratorio, pero ya más conforme a la realidad. ¿De acuerdo? Podemos continuar. Ahí nos movemos por el stand. Ok, aquí obviamente tenemos un molino, ¿sí? Que es un molino rotatorio. Ese básicamente sirve para triturar, para moler muestras, pueden ser muestras de caucho, pueden ser de plástico, pueden ser textil, etcétera. También pueden ser alimentos o granos de café, etcétera, ¿sí? Para preparación de muestras y luego con este material triturado hacer ya siguientes análisis o fundirlo, alimentar con eso la extrusora, etcétera. Es entonces un molino rotatorio para la preparación de muestras para siguientes análisis. ¿De acuerdo? Listo, continuemos. Ok, aquí muy interesante. Bravender hace también una gran parte de los productos que desarrolla y que producimos y vendemos son nuestras extrusoras, ¿sí? Tenemos tanto extrusoras de un solo o de monotornillo, pero también extrusoras de doble tornillo. Aquí en este caso vemos nuestra extrusora de un solo tornillo, que es el modelo KE19. Tiene un solo tornillo, tenemos diferentes geometrías de tornillo dependiendo de las aplicaciones o análisis que se quieren hacer. Tiene un diámetro, en este caso, de 19 milímetros y en este caso también una longitud de proceso de 25D, 25 veces el diámetro. Tenemos entonces la longitud. Es una extrusora compacta, significa que tiene integrada el motor, la unidad de accionamiento, y es obviamente para uso de laboratorio, significa que hablamos de cantidades pequeñas de hasta 5, máximo 10 kilogramos, dependiendo del material que estamos analizando, trabajando y los parámetros que usamos. Significa que se usa normalmente para la simulación del proceso de la extrusión, pero a escala de laboratorio, para no gastar tanta materia prima en pruebas, para ver la extrudibilidad de tal vez una nueva formulación, un nuevo material, y así hacer las pruebas a escala de laboratorio y no con el equipo industrial en su planta para no desperdiciar tanta materia prima. Entonces, se puede usar para diferentes materiales. En general, todos los polímeros, significa termoplásticos, elastómeros, duroplásticos, y ahí, dependiendo de qué material estaremos trabajando, también varía, por ejemplo, la geometría del tornillo y también la longitud de proceso que se puede variar. Y bueno, eso es entonces nada más un ejemplo de una extrusora de monotornillo que maneja Bravender. ¿De acuerdo? Continuamos. Ok, sí. Aquí, la extrusora compacta, que es la KE30, que es lo mismo. No sé si ahí podríamos ver el video, si no, no pasa nada. Es la KE30, vimos ya la KE19, entonces la KE30 nada más es lo mismo, sin embargo, con un diámetro de tornillo de 30 milímetros, ¿sí? Y una longitud de proceso puede ser de 25D o de 32D, o sea, ya un poco mayor. Igual una extrusora de monotornillo, pero ya con capacidades mayores como hasta 15 kilogramos la hora. ¿Sí?
aquí para conocer, ¿sí? Un pequeño video. Ahí también pueden ver nuestro laboratorio. Tenemos un laboratorio en Alemania para realizar pruebas. Y así se ve la KE30, ¿sí? Compacta, diferentes geometrías de tornillo, diferentes relaciones de compresión de tornillo, ¿sí? Donde, por ejemplo, el diámetro va aumentando a lo largo de la longitud del tornillo. Se ponen diferentes sensores a la extrusora, normalmente al final del tornillo, para continuamente medir la temperatura de la masa del material fundido, pero también un sensor de presión para todo el tiempo tener control de la presión y ver aumentos y bajadas de presión al tal vez modificar otro parámetro, como por ejemplo la velocidad de giro, usar otra geometría de tornillo, cambiar la temperatura, etcétera, y ver cómo resulta eso en la calidad de mi producto final, ¿sí? Aquí se está armando, en este caso, el sensor de presión, ¿sí? Lo cual ya mencionamos. Tiene diferentes zonas de control de temperatura, esa extrusora. Cada zona se puede configurar con una temperatura diferente, por ejemplo, y ver también cómo influye eso a mi materia prima que vamos extruyendo. Y entonces ahí vemos un video ejemplar de cómo preparar la extrusora KE30 para realizar los análisis. Aquí vemos el adaptador para el cabezal, ¿sí? Ahí se va armando después el cabezal. Tenemos cualquier tipo de cabezales para dar forma al producto final que estamos extruyendo. Puede ser lámina, puede ser perfil, puede ser algo redondo como en forma de espagueti con diferentes diámetros, puede ser una lámina de aire soplado, o sea, para bolsas, etc. O sea, ahí los cabezales nosotros los producimos también, y ahí los podemos personalizar en cuanto a las necesidades de nuestros clientes. Y listo, pues así ya sería casi toda la configuración. Aquí vemos también que se puede también dentro del mismo cabezal poner un sensor de temperatura de la materia prima para medirlo, y obviamente todo se opera a través de un software donde vemos todos los valores medidos, como temperatura, como presión, como velocidad de giro, etc. Sí, entonces eso es en cuanto a la extrusora KE30, una extrusora de monotornillo para simular el proceso de extrusión, pero a escala de laboratorio, y hacer pruebas. De acuerdo, ahora podemos continuar en el stand con nuestro paseo, a ver qué más se puede mostrar. Todavía obviamente no acabamos, porque ahora vamos a otro tema muy interesante, que son nuestras extrusoras de doble tornillo, ¿sí? En este caso vemos el Twinlet C2040. ¿Qué significa el 20 en el nombre? 20 quiere decir que tenemos ahí dos tornillos que tienen un diámetro de 20 milímetros, y 40 significa que la longitud del proceso es 40D, 40 veces el diámetro, 40 por 20, entonces 800 milímetros. En este modelo es también una extrusora compacta. Significa que tiene integrado su drive, su motor. Quiero decir eso porque también tenemos la opción siempre de tener el modelo modular. Significa que
la extrusora la conectamos a una unidad de accionamiento separada, eso también es posible. Entonces, con el TwinLab C, en este caso, con la extrusora de doble tornillo, que es corrotante, no contrarrotante, es corrotante, significa los tornillos giran a la misma dirección. Podemos ahí llegar a velocidades de giro de hasta 1200 revoluciones por minuto, temperaturas hasta 450 grados centígrados. Y allí en el TwinLab se usa mucho para compounding, hacer compuestos, crear nuevas formulaciones. Se usa también, por ejemplo, para tareas de plásticos reciclados, ver ahí cómo se comportan en la extrusión, si es un plástico reciclado, pero también se usa para biopolímeros. Por ejemplo, tenemos varios proyectos con PLA, por ejemplo, con almidones que se pueden usar para crear bolsas, pero también con algas del mar, y crear a base de las algas, usando como materia prima, con otros aditivos, por ejemplo, crear ahí, por ejemplo, bolsas que son, digamos, lo suficientemente elásticas para realmente sustituir las bolsas de plástico, pero así son pues 100% biodegradables. Y entonces este TwinLab es un equipo bastante versátil. Se pueden usar diferentes configuraciones de tornillo dependiendo de lo que se quiera hacer. Si queremos tener un cizallamiento alto o fuerte, se pueden usar diferentes tornillos que solamente transportando el material por la extrusora. Tenemos, y eso es bastante interesante en ese modelo, el liner o el barril de esa extrusora se puede abrir horizontalmente con la mano, ¿sí? Y eso facilita entonces mucho la limpieza del equipo, ¿sí? Y también tenemos diferentes aperturas a lo largo de la longitud del TwinLab. A la longitud del proceso tenemos diferentes aperturas para poder dosificar la materia prima o el polímero base, después un aditivo, después otro aditivo. Tenemos posibilidades de degasificación, por ejemplo, si fuera necesario. Y obviamente tenemos ahí toda una línea se puede crear toda una línea de producción, pero a escala de laboratorio, ¿sí? Usando también después un baño María y después una pelletizadora, etcétera, dependiendo ya de la aplicación que uno quisiera hacer. Con este se pueden lograr, dependiendo del material que estamos procesando, 20 kilogramos la hora. Se dan cuenta, entonces todavía es bastante poco, pero pues a eso nos enfocamos, a laboratorio para hacer pruebas, en este caso sobre todo para investigación y desarrollo de nuevos productos. ¿Sí? De acuerdo. Obviamente siempre, para que lo tengan en mente, pueden enviar muestras para que nosotros en nuestro laboratorio podamos hacer las pruebas con su material y realmente ver si estos equipos les sirven para sus fines o intenciones que tienen o no. De acuerdo, aquí otro equipo bastante interesante que es el Convimeter 2. ¿Sí? Nosotros en Bravende normalmente hacemos equipos de laboratorio para hacer pruebas de calidad, investigar nuevas formulaciones. Significa que se hacen las pruebas en un laboratorio. Por ejemplo, se toma una muestra de una materia prima, por ejemplo, de producción, y luego se mide este comportamiento, esa muestra de este tal lote X, por ejemplo, y ver cómo se comporta entonces en la extrusora o reológicamente haciendo pruebas de mezclado, pruebas de plastificación, etc. Aquí, en este caso, con Convimeter 2, ahí sí hacemos la medición de la viscosidad de mi materia prima, pero en línea, online.
ya no en el laboratorio, sino directamente medimos la viscosidad en línea y así controlamos el proceso de producción. Significa que este cabezal que vemos ahí se aplica o se instala, ya sea en un tubo o un tanque, donde realmente está, digamos, producido. Significa que en línea ya hacemos directamente la medición. No requerimos ya tomar una muestra y medirla en el laboratorio, en otro viscosímetro estacionario, digamos, sino con el Convimeter se puede medir directamente en línea la viscosidad y así también controlar el proceso. El cabezal de medición que vemos ahí se conecta a través de un cable, obviamente, con una unidad de control, donde ahí vemos el software y todo el tiempo los valores de medición, tanto en dígitos, pero también en una curva, ¿sí? Una curva de viscosidad. Y ahí tenemos un rango de medición con el Convimeter de 30 hasta 2 millones milipascal segundos para líquidos neutáneos, pero también no neutáneos, ¿sí? Entonces abarca ahí bastante producto. Y se usa, por ejemplo, mucho en el tema de chocolates, salsas, masas, pero también para aceites o también en la industria papelera. También se usa para la masa de la celulosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este es el Convimeter 2, medición de la viscosidad, pero en línea. ¿De acuerdo? Okay. Ok, sí, aquí bastante interesante lo que ya toqué un poco este tema. Aquí vemos nuestra familia de nuestros reómetros de torque, nuestras unidades de accionamiento. Se llaman Metastation y tenemos ahí diferentes tamaños de reómetro de torque. Desde pequeño, que es el Metastation 4E, hasta mediano y grande, Metastation 8, 8E y Metastation 16. ¿En qué se distinguen? Como ya mencioné, son unidades de accionamiento a las cuales uno puede conectar una mezcladora de medición de diferente tamaño. Uno puede conectar una extrusora de monotornillo o también una extrusora de doble tornillo, por ejemplo. Significa que es un concepto modular que junto al Metastation se pueden conectar diferentes attachments, mezcladoras, extrusoras de doble tornillo o monotornillo, y así un usuario puede ser, digamos, más flexible. Por ejemplo, primero puede determinar la calidad de un PVC, por ejemplo, conectando al Metastation una mezcladora interna para hacer mediciones rheológicas. Por ejemplo, estabilidad térmica, estabilidad de cizallamiento, comportamiento de plastificación en mi PVC. Y después, con la misma muestra, digamos, correr ensayos de la extrusora, ¿sí? Al conectar una extrusora al Metastation. Se distinguen entonces, como ya mencioné, tenemos diferentes tamaños de Metastation, se distinguen en su potencia, en su velocidad de giro máxima que permiten y también en su límite de torque que podemos medir. Por ejemplo, con el Metastation 4E podemos llegar a un torque hasta 200 Nm, con el Metastation 8 ya más alto, hasta llegar con el Metastation 16 hasta un torque máximo de 500 Nm, que es bastante alto. Y por ejemplo, es usado más bien para cauchos, para las mezcladoras internas más grandes que ya vimos, porque ahí se requiere un torque o creamos un torque más alto, y para poder medirlo completamente se usa normalmente, por ejemplo, el Metastation 16. Entonces, si gustan, también podemos ver aquí
un video para que lo hayamos visto de nuestra familia de los MetaStation. Sí. De diferentes tamaños, diferentes attachments, o sea, es el concepto modular y así también ser más versátil o flexible y abarcar más tareas con un solo equipo, pero diferentes, digamos, attachments. Sí, aquí los vemos, los 3 hermanos. Aquí vemos el MetaStation 4e, un ejemplo de una mezcladora pequeña interna que se usa sobre todo para el control de calidad para materia prima entrante antes de procesarla, ¿sí? Hay diferentes docking stations, aquí con una extrusora de monotornillo para hacer pruebas de simulaciones de extrusión. Aquí ya vemos el MetaStation 8, igual diferentes attachments, extrusoras, amasadoras de diferentes tamaños, diferentes tipos de alimentación, automático o manualmente, ¿sí? Y obviamente todo se opera a través de esa pantalla táctil que vemos que tiene integrado el software MetaStation que nosotros desarrollamos en Bravender, y a través de ahí se opera todo, se procesan los datos, se pueden exportar los datos para, digamos, siguientes operaciones, etc. Sí, aquí un ejemplo, cómo se haría un nuevo ensayo ahí en el software, que también existe obviamente en español. Aquí vemos un ejemplo de un amasado, de un análisis de mezclado de un PVC, ver el comportamiento de plastificación de mi PVC, digamos, o de mi compuesto de PVC antes de procesarlo, por ejemplo, y sacar conclusiones en cuanto al comportamiento bajo ciertas temperaturas de cizallamiento, ¿sí? Ven que los MetaStation tienen ahí sus conexiones para el control de temperatura, para medir la temperatura de mi masa en todo el tiempo. Tenemos ahí hasta 6 zonas de control de temperatura, lo cual significa que llegamos o mantenemos siempre un perfil de temperatura muy exacto, ¿sí? Lo cual también es muy importante en cuanto al control de calidad. Entonces, estos son los beneficios que nos dan estos equipos. Son equipos compactos, pequeños, con bastante exactitud en cuanto al control de la temperatura. Uno no requiere una computadora externa, sino ya tiene incluida la pantalla y la computadora con el software adentro. Entonces, es un concepto modular, como ya vimos, que te permite ser bastante flexible en cuanto a tus pruebas de control de calidad o investigar nuevas formulaciones en el laboratorio. De acuerdo. Podemos continuar. Estos eran los MetaStation, que son los reómetros de torque. Y continuamos aquí con José a ver otros productos que tenemos. Ajá, sí, que es, por ejemplo, el Aquatrack. El Aquatrack, entonces, es un equipo, pues, para medir la humedad o el contenido de agua en un plástico, ¿sí? Puede ser en polvo o puede ser en pellet, ¿sí? Y aquí vemos el Aquatrack 5, que es el modelo, digamos, más vendido de los Aquatracks que maneja Bravender. Aquí importante mencionar que es bastante importante medir el contenido de humedad restante en los plásticos, polvo o granulado. ¿Por qué? Pues porque al tener tal vez demasiado contenido de agua o demasiado poco contenido de agua en mi pellet antes de procesarlo y lo proceso, pues puede influir negativamente la calidad de mi producto. El Aquatrack se usa mucho en
industrias donde se usa mucha extrusión, donde extruimos productos, o también donde se hace moldeo de inyección. Y ahí normalmente se mide antes de la inyección o de la extrusión, se mide el contenido de humedad para ver si es requerido y no que es demasiado poco. Y entonces, para no tampoco entrar demasiado en detalle, el Aquatrack mide la humedad restante en el plástico antes de procesarlo. A través de un método oficial también, conforme a la norma DIN ISO, ¿cuál era? Déjenme pensar. Sí, 15512-2019, exactamente. Trabaja entonces conforme a esa norma, que se trata de la determinación del contenido de agua en plásticos, y lo hace también, o sea, el método de medición se hace a través también a través de un reactivo, ¿sí? Dentro de la cámara de medición. Significa que para realizar la medición se necesita un reactivo, que es el hidruro de calcio, si no me equivoco en español, y eso obviamente también lo vendemos en Bravender, y ya con eso se puede hacer la medición con el Aquatrack 5 para determinar la humedad de mi materia prima entrante antes de procesarla. Es un equipo bastante usado en todo el mundo. Entonces, ahí si tienen alguna pregunta o duda, no duden en contactarnos. De acuerdo. Podemos continuar. Ahora sí, otro equipo que tiene ya mucha historia, mucho tiempo que en Bravender lo fabricamos, es nuestro absorptómetro C, que se usa sobre todo en la industria de caucho, por ejemplo, llantas, etcétera, donde se procesa el caucho. Y este absorptómetro también, ya como dice un poco el nombre, determina el número de absorción de aceite en un negro carbono. ¿Sí? En negro carbono, ¿cuánto aceite puede, digamos, absorber? ¿Sí? Y entonces, teniendo ese número, ahí describimos digamos, la estructura del negro de carbono, ¿sí? Cuánto aceite puede absorber. Tenemos ahí también una mezcladora conectada a una unidad de accionamiento y medimos ahí el torque. Tenemos también una bureta que dosificamos aceite a la mezcladora. En la mezcladora está el negro de carbono y registramos entonces ahí la curva que genera la curva de torque, y en algún momento llegamos a un máximo, y ese es la absorción de aceite entonces de este negro de carbono. Este equipo trabaja también conforme diferentes estándares internacionales, por ejemplo de ASTM de Estados Unidos, tanto para negro de carbono, pero también para sílica se puede usar, ¿sí? Si trabajáramos con sílica sería otro tipo de mezcladora, pero el mismo absorptómetro, y entonces se crea una mezcla y se determina la absorción en cuanto al negro de carbono de aceite, para sacar también conclusiones en cuanto a la materia prima del negro de carbono antes de procesarla. Por ejemplo, muy usado, como ya mencioné, en la industria de las llantas, de producción de llantas. De acuerdo. Ese es entonces el absorptómetro. A ver, se dan cuenta entonces que sí, tenemos un portafolio bastante amplio para toda la industria de plásticos a escala de laboratorio, para control de calidad de investigación y desarrollo. Aquí entonces otro equipo que es el ELATEST. Aquí en el ELATEST medimos la densidad, sobre todo también de cauchos, ¿sí?
En el procesamiento de los cauchos, la densidad sí es un factor importante, tanto en el desarrollo de las recetas como también en la producción continua. Y entonces con el ELATEST tenemos ahí un equipo fiable, exacto y también reproducible para determinar la densidad de mi caucho. También usado mucho en la industria de las llantas, por ejemplo, determinar la densidad también de mi caucho, de mi compuesto de caucho también caucho no vulcanizado, etcétera. Saben que la densidad entonces se establece determinando, digamos, la masa de la muestra, o sea, ahí con una báscula electrónica que tiene integrado el ELATEST y determinando el volumen con otro sistema que tiene integrado un sistema de medición electrónico. Entonces la muestra ahí en el ELATEST se pesa primero y luego se comprime en un, digamos, cilindro de medición con un pistón, digamos, y luego para determinar el volumen de la muestra se mide la diferencia entre digamos, la carrera o la distancia del pistón con el cilindro vacío y con el cilindro lleno, pues, ¿sí? Y luego, después de eso, en el equipo la densidad se calcula automáticamente a partir del peso de la muestra y del volumen de la muestra, ¿sí? Todo eso también se opera a través del software MetaBridge que ven ahí. Si gustan, sí podemos ver también este video para que tengan una idea de cómo funciona esto. Entonces el ELATEST, un pequeño video para determinar la densidad de caucho de manera exacta y reproducible. Aquí mi compañera de laboratorio, vemos ahí el ELATEST, sí, ya también tiene años en nuestro portafolio, es un equipo bastante reconocido en la industria de los cauchos. Aquí vemos la muestra, lo pesamos, una báscula bastante sensible. Y aquí vemos ahí la cámara con el pistón, donde metemos la muestra del caucho, lo cerramos. ¿Sí? Y ahí adentro entonces pasa lo que explicamos con el pistón, ¿sí? Y así calcula automáticamente entonces la densidad teniendo ya el peso y también el volumen de la muestra que sacamos ahí en esta cámara cilíndrica. ¿Ok? Ese es entonces el ELATEST para la medición de la densidad con alta precisión, sobre todo de cauchos. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí en nuestro bonito stand? Ah, claro, tenemos ahí el ViscoQuick. El ViscoQuick es un viscosímetro universal. Ya vimos un viscosímetro que era el Convimeter 2, que se usa en línea. El ViscoQuick se usa en laboratorio. Ahí sí tomamos muestras de diferentes lotes para medir la viscosidad. Inicialmente el ViscoQuick se usaba en la industria de alimentos, sobre todo para determinar el comportamiento de gelatinización de almidones o de productos que contienen almidón, harinas, almidones, pero también flanes, etcétera, productos que contienen almidón. Hoy en día, sin embargo, también es posible usar el ViscoQuick para realmente medir la viscosidad absoluta, ¿sí? Por ejemplo, también para líquidos, para salsas, para aceites, chocolate, miel, pero también se puede usar, obviamente, para cierto tipo de plástico. Es entonces un viscosímetro universal. Tenemos ahí un recipiente de acero inoxidable donde se pone la muestra. Tenemos diferentes geometrías de
de aspa o de pedal, dependiendo de qué material estamos utilizando. Pueden ser aspas ya con una estructura de un M, pero también cilíndricas, ¿sí? Que se usan más para determinar la viscosidad absoluta, por ejemplo, en milipascal segundos, ¿sí? Y ven que es un equipo bastante compacto, se opera también a través del software MetaBridge con ayuda de la pantalla táctil, tiene calentamiento y enfriamiento en un sistema integrado, no se requiere entonces un circulador de agua, por ejemplo, externo. Entonces, un equipo que no necesita mucho espacio, es bastante compacto y realiza mediciones de manera muy rápida. Por ejemplo, en el ejemplo de almidón, en 10 minutos tenemos ahí nuestro comportamiento de gelatinización completo. Se genera un perfil de temperatura, digamos, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Uno puede calentar, uno puede mantener la temperatura, uno puede enfriar y obviamente eso también influye a mi comportamiento de torque o mi comportamiento de viscosidad de mi muestra y creamos una curva ya dependiendo de ese parámetro de temperatura, pero también de velocidad de giro del pedal que está dentro de mi recipiente. Y entonces uno puede caracterizar su materia prima o su producto medio terminado y sacar conclusiones en cuanto a la viscosidad de mi materia prima. ¿Sí? Entonces, un viscosímetro universal. Y ahí también siempre invito a enviarnos muestras a nuestro laboratorio en Alemania con su producto para ver si lo que el equipo les ofrece, esos beneficios, les sirven para caracterizar su producto. De acuerdo. Eso es el ViscoQuick entonces. A ver, ¿qué más falta? Bueno, aquí sí, ya alejándonos un poco de la industria de plásticos y de cauchos, este es el farinógrafo, el equipo, digamos, estándar a nivel mundial para determinar la calidad de una harina, sí, ahora hablamos de alimentos, de una harina. El farinógrafo determina tanto la absorción de agua de una harina, lo cual es muy importante en cada molino de trigo, sobre todo para harina de trigo, pero también en panaderías ya medianas o grandes industriales. Ahí se usa mucho el equipo para determinar la absorción de agua de una harina y también ver las características de amasado de una harina. Por ejemplo, determinando la estabilidad de una masa, el tiempo de desarrollo de una masa, el grado de ablandamiento de una masa, todo eso, o el índice de mezclado de una masa, que también es un parámetro bastante importante en panadería. El farinógrafo fue desarrollado el primero en 1928 y este aquí, el que vemos ahora, el farinógrafo TS, es el modelo actual, el modelo reciente. Hoy en día también se puede usar adicionalmente a las harinas de trigo, también para harinas que no tienen gluten, por ejemplo, harinas de maíz, harina de arroz, etc. Eso también hoy en día es posible y, como ya mencioné, es el equipo estándar para determinar la calidad de una harina a nivel mundial, el farinógrafo. Muy bien. A ver si tenemos algo más en este bonito stand que es bastante grande. Y bueno, eso fue el pequeño tour que dimos ahora por nuestro stand de Bravender en el evento Sinergia.
agradecemos mucho a GPA en Colombia y también en Ecuador por su apoyo, su esfuerzo siempre. Espero que hayan notado que en Bravender sí, a lo largo de la historia, siempre fuimos desarrollando nuestro portafolio de productos para el control de calidad y la investigación de desarrollo para productos plásticos, compuestos plásticos y también cauchos. Y espero que hayan podido notar que somos una empresa seria. Vamos a cumplir los 100 años y que con nosotros y en conjunto con GPA tienen un partner, tienen un socio confiable con enfoque en calidad para lo que necesiten entonces en un futuro. Obviamente nosotros también siempre estamos abiertos para hacer colaboraciones con universidades en cuanto a investigaciones, por ejemplo, para plásticos reciclados o biopolímeros, y así también tal vez crear una nueva colaboración con alguna institución, digamos, prestigiosa. Eso es lo que buscamos para crear nuevos productos, involucrando nuestros equipos y su conocimiento de la materia prima, y así formar, digamos, una colaboración exitosa. Eso es también lo que estamos buscando en Colombia y en Ecuador. Entonces, les agradezco su tiempo. Tomen su tiempo también para visitar nuestra página web, donde pueden conocer más en detalle nuestros equipos, y siempre tengan en mente que existe la posibilidad de enviarnos muestras para realizar análisis de prueba, para ver si este equipo que tal vez les interesa, por ejemplo, la extrusora de doble tornillo TwinLab, realmente para ver si realmente encaja a sus necesidades a escala de laboratorio. Entonces, nuevamente gracias y estamos en contacto. Hasta pronto.